Saludos, como había prometido, aquí está el video tutorial que dije que iba a presentarles. Esta es una aplicación de tipo biblioteca. Esta aplicación, su propósito es inserción a una base de datos a la que se encontraría enlazada nuestra aplicación en C#, de C#. Que pediría datos como la editorial, el autor y un libro. Primero que nada vamos a irnos con la editorial. Digamos, algunas editoriales podríamos colocar ahí cualquiera, realmente aquí ya sería irrelevante, pero antes que nada vamos a revisar la base de datos. Yo ya he hecho unas cuantas inserciones. La base de datos se llama biblioteca, que la creé previamente. Si se dan cuenta, estos son los queries o las consultas que utilicé, las queries que utilicé para crear la base de datos. Primero un usuario, un editorial y un autor. Vamos a ver la editorial. Seleccionamos la consulta, como había dicho en la clase anterior, select, que sirve para consultar una tabla o un grupo de tablas, dependiendo qué tan compleja sea la consulta. Esta es la más simple, consiste en seleccionar todos los campos, o sea, todos los campos de la tabla editorial, y nos muestra todos los campos que se encuentran en esa tabla. Estos son valores que ya he insertado, o registros que ya he insertado, que serían el ID de editorial y el nombre. Tenemos aquí el autor. El autor solamente tiene nombres y apellidos. Y finalmente tenemos libro. Tendría ID como todas las tablas, ISBN, nombre, ID editorial y ID de autor. Estas son llaves foráneas, como había explicado en la clase anterior. Vamos a ver cómo creamos las tablas. Primero que nada con la editorial. Primero se crearía la editorial. Con la editorial sería ID editorial int identity 11. Identity 11, recuerden de que es para hacer campos autoincrementables. Nombre, que sería varchar, que sería una cadena de texto de 50 caracteres a lo mucho. Con eso lo restringimos. Si metemos más de 50 caracteres o 50 letras, podríamos decir números y otros signos así en la cadena de texto para el nombre, no solamente agarrará las primeras 50. Aquí decimos quién va a ser la llave primaria, primary key. Recuerden separar por comas cada uno de estas instrucciones. Primary key, ¿quién sería? ID editorial, que sería este campo, el ID. Recuerden de que una llave primaria siempre va a ser única en su clase, o es como la llave única. En la llave primaria la ventaja es de que es utilizada para referenciarse en otras tablas, para que funcionen como llave foránea en la otra tabla. Create table author, sería la creación del autor. Sería ID autor, nombres, apellidos, y ponemos la primary key, que sería ID autor, una identity de 11. Y colocamos una llave única. Hay diferentes formas para hacerlo, como aquí yo ya le di ejecutar, por error había olvidado poner la llave única. Una llave única, la llave única puede ser compleja, puede manejarse un campo o dos campos. Por ejemplo, esta es una llave única de dos campos, única, nombres y apellidos. Estos son los dos campos que especificamos. Podemos colocarla aquí, pero esto es solamente cuando nosotros antes de crear la tabla. Si la tabla no existe, no podemos poner lo que voy a escribir ahora, que sería unique, nombres, apellidos. Pero como dije, por error ponemos la coma. Por error no coloqué este campo a la hora de crear mi tabla. Entonces, ¿qué hago? Utilizo este comando llamado alter table,
alter table autor. Esto es obligatorio que lo coloquen, add constraint o colocar restricción se le llama. Ponemos un nombre para la llave única, puede ser cualquier nombre con tal de que nunca lo repitan así por si para otra llave única. Unique, nombres y apellidos. Esto es simplemente para modificar, digamos, una tabla que ya fue creada. Create table libro, el ID libro, el ISBN, el nombre, ID editorial, ID autor. Si se dan cuenta, el ISBN es el código, digamos, único con que se identifica un libro. Esto no es un código inventado ni nada de eso, realmente existe. El ISBN es de 13 caracteres a lo mucho, por eso es de que lo decidí colocar así. Y también para el nombre, el ID editorial y el ID autor. Casi se me olvidaba. Porque hice la llave única de aquí, nombres y apellidos de la tabla autor, así como doble. Usé dos campos, simplemente para que se restringiera los campos, así específicamente una combinación entre nombres y apellidos. Digamos, si yo tuviera mi nombre, Luis Fernando Yoc Ávila, estos serían los nombres y estos serían los apellidos. Por ejemplo, si hubiera puesto solamente apellidos, al momento que intentara insertar a alguien, digamos el nombre de mi hermano, Melvin Danilo, pero que fuera un Yoc Ávila, simplemente daría un error porque la llave única solo maneja esto, la llave única restringiría Yoc Ávila. Simplemente no podría repetirse otra vez otro Yoc Ávila. Por eso usé la combinación esta, que sería nombres y apellidos. Esto, la verdad, es un poco secundario, digamos. Pero si ustedes miran la necesidad así de utilizar una llave única, y más si es de doble campo, incluso esto del doble campo se puede hacer incluso con llaves primarias. Pero si ven la necesidad, úsenla, pero no pueda que no se dé el caso. Melvin Danilo, digamos, aquí ya se permite. Lo que sí no va a permitir la llave única es, digamos, de que vuelva a escribir un campo Melvin Danilo Yoc Ávila, digamos que vuelva a crear otro registro que se llame así, no lo va a permitir. Muy bien, así, continuemos con libro. Si se dan cuenta, aquí ya coloqué, no necesité un alter table, solamente para crear mis llaves foráneas serían, y mi primary key sería simplemente creando la tabla y agregándolos, porque en caso contrario de que si no los agregamos, como dije, necesitaríamos para cada una de esas líneas que son constraints, estas líneas necesitaríamos el alter table libro, digamos. Aquí, porque se me olvidó otra vez colocar un unique key, terminé utilizando este comando, alter table libro. Así modificamos la tabla del libro. Add constraint, UK, nombre del libro, unique, nombre. Es más, es cierto que lo mencioné antes, esto de que aquí, bueno, para en este caso podríamos incluso ignorar, para cuando creamos la tabla junto con sus llaves, podemos ignorar estos constraint, poner el nombre, o sea, constraint y el nombre del constraint, de la restricción, porque bueno, al final son reglas, digamos, del SQL Server. Si quieren la estructura más básica que necesitarían aprender, sería create table libro. Esa es la tabla más compleja que podrían encontrarse para este curso. Sería el libro, el ID libro, identity 11, o sea, que sea autoincrementable de 1 en 1. El ISBN, colocamos como primary key el ID libro.
Bueno, en el caso normal sería usar también unique ISBN. Unique ISBN, para que ISBN tampoco sea repetible, porque sabemos que los libros no deben repetirse, los códigos de los libros. El ID editorial y el ID autor hacen referencia, como se ven aquí en la tabla, a la editorial y al autor. Ya expliqué la razón por la que se usan llaves foráneas en el curso anterior, así que no lo volveré a repetir. Muy bien. Select from editorial, como podemos ver aquí, como ya lo había hecho, podemos ver los datos. Yo ya metí algunos, pero yo no los inserté desde aquí, desde el SQL Management. Yo lo hice desde la aplicación. Digamos, si meto una editorial que digamos se llame Edinter, que sería la misma que se encuentra aquí, intentamos agregarla. Seleccionamos la editorial. ¿Y aquí qué pasó? Simplemente porque editorial no tiene llave única. Ese es el problema. Pero si nos vamos así con autor, que sí habíamos puesto una llave única, la llave única es la combinación entre el campo nombres y apellidos. Si intentamos meter Flavio Herrera, problema con la base de datos, tira un error. Este error dice que es violación a la unique key, a la restricción unique key. UK, nombres, apellidos. Si se dan cuenta, la razón por la que uso add constraint y el nombre de la restricción, o bueno, un nombre que cualquiera me puede inventar, es para que pueda identificar cuál fue la restricción que tiró error, digamos, aquí en el mensaje. Este mensaje es un message box simple, pero tiene una forma, digamos, para que te tire el error, o sea, para mandar el error de la base de datos directamente al programa. Lo mostraré cuando muestre el código. El libro, bueno, más bien podemos meter a alguien más. Podríamos ponerme a mí mismo. Nuevo autor insertado. Funcionó. Seleccionamos al autor aquí en la base de datos y si se dan cuenta ya existo. Vamos a meter a alguien más. Y si se dan cuenta, ahí sí me permite seguir haciendo inserciones. El ID del autor aquí por distintas razones es de que me tira el número, pero al final es distinto a los que hay ya existentes, o sea, el programa no está fallando. Muy bien. Si metemos a un libro, digamos un código de 7, 8, 9, 10 dígitos, por ejemplo, el nombre del libro sería, por ejemplo, vamos a ver entre los que ya existen. Ponemos, digamos, señor presidente. De la editorial se encuentra 2 veces Edinter. Estos son grandes problemas que se podrían dar. ¿Pero por qué? Porque simplemente no restringí en la base de datos una unique key para la editorial. Digamos, voy a escoger Piedra Santa. Flavio Herrera. No, el autor sería Miguel Ángel Asturias Rosales. Creo que muchos ya conocemos a este autor,
Quien no, no sé, no es guatemalteco, la verdad. Bueno, vamos a ver. ¿Y por qué tiro error? Dime un momento. Ahí estamos. Creo que simplemente porque no metí un valor numérico. Pero eso es una restricción que coloqué en el programa, porque si se dan cuenta en ISBN si es un varchar puede meter cualquier cosa, puedo meter letras, pero esa es una restricción que metí por accidente en el programa, no en la base de datos, repito. Va, revisemos a los autores, digo a los libros. Ya tenemos a señor presidente. Muy bien, nos vamos al programa y lo cerramos. Bien, aquí vamos a verlo en la vista de diseño. Hay nuevos objetos que estamos utilizando ahora. Los nuevos objetos serían... Realmente no es necesario que los utilicen, o bueno, realmente, digamos, que se llama... Un momento. Ahí estamos. Tab Control. El objeto se llama Tab Control. Vamos a mostrarlos. Aquí se encuentra. Aquí en el cuadro de herramientas. Abrí otro proyecto para que podamos verlo. O más bien vamos a abrir uno. Aquí otro. Un nuevo proyecto. Aplicación de Windows Forms. Desde cuenta que esté en Visual Basic. Hace un rato dije C Sharp. No es C Sharp, es Visual Basic. Perdonen por el error. El nombre no tiene importancia ahorita. Simplemente se llama Web Application 2. Muy bien. Bueno. Digamos, este objeto lo arrastramos aquí. ¿Este objeto para qué nos sirve? Es para tener múltiples ventanas en un solo formulario. Realmente para, digamos, para sus programas, cuando estén diseñando, digamos, para el proyecto, por ejemplo, podrían utilizar esto, o simplemente podrían hacer un formulario así de menú que presione botón y abra otras ventanas. Eso también lo podríamos ver ahí, solo en otro video para otra ocasión, porque ahorita la prioridad sería ver cómo hacer el enlace de una base de datos a una aplicación. Si se dan cuenta, el Tab Control creó distintos objetos adentro de él. Este es el Tab Control. Seleccionamos aquí adentro, hay un Tab Page. Si queremos agregar más Tab Page o pestañas, como le podríamos decir así en cristiano, tendríamos que darle aquí, agregar una tab. Y si se dan cuenta ya tenemos 3.
En las propiedades, como todo objeto en Visual Studio, se pueden controlar así sus nombres, el título, por ejemplo, aquí se tiene que seleccionar, o sea, seleccionamos el tab que queremos, si queremos cambiarle el nombre, luego seleccionamos su parte interior y nos vamos a text, digamos, pestaña 2. De esa misma manera hicimos todo esto. Bueno, aquí simplemente ya solo estamos arrastrando objetos que ya conocemos como el textbox. Un nuevo objeto que estaríamos utilizando sería el combo box, aunque en algunas tareas estuve notando de que algunos ya sabían utilizarlo. El combo box es simplemente, como ustedes han visto en muchas aplicaciones de escritorio, por lo que yo supongo, es un botón, o bueno, podríamos decir que es un objeto que al darle clic aquí en la flecha para abajo, te tiraría un listado de objetos. Lo que nosotros hacemos aquí es enlazar, como vimos en el ejemplo, o en la ejecución, digamos, del programa. Mejor lo muestro de nuevo. Es enlazar a la base de datos. O sea, en el momento que corre el programa, todos los datos, así digamos, de la editorial se tiran, los nombres, más bien de los nombres de la editorial, se tirarían aquí en los combo box. También para lo mismo para el autor, aquí se muestra el nombre completo. Eso es una consulta un poco más compleja, la veremos más tarde en otro video. Mientras tanto vamos a ver la base lo más básico, que sería el nombre de la editorial y el autor, que serían inserciones de las más básicas. Muy bien. Entonces, nombre de la editorial que tenemos, mejor miremos el textbox. Yo ya le cambié el nombre a TXT editorial. Como vimos en las propiedades, o bueno, en las propiedades de los objetos, ahí se puede modificar básicamente casi todo, excepto programar. O más bien, incluso se puede en la programación podemos hacer esto. Podemos modificar las propiedades. Aquí en el nombre TXT editorial y este botón. Miremos qué es lo que hay. Este sería el botón 1. Y al evento clic, ¿qué es lo que va a suceder? Simplemente va a ejecutarse, va a ejecutar el código que miramos aquí. Ya hemos hablado de los ámbitos, o sea, el ámbito, digamos, del método button click sería todo esto, todo el código que esté adentro. Muy bien. Una cosa más sería el Preventive Form 1 Load. ¿Qué es? Es un método especial. Es un método especial que corre en el momento que le damos clic, en el momento que un formulario, o bueno, que sería el formulario con título biblioteca, se abre. Cuando se abre, y como este es el único que tenemos, se abre cuando se ejecuta la aplicación. ¿Cómo llegamos a ese método? Simple, solamente presionamos clic en la parte, en el contenido del formulario, no en los objetos. Hay que evitarlos ahí, por ahí, en una de las esquinitas ahí, o al iniciar la aplicación, como vamos a ver, le damos clic y si se dan cuenta me tira aquí, me crea bueno, ya estaba creado. Si nos vamos entonces aquí al proyecto basura, si podemos decir, le damos doble clic, está tardando un poco, crea el form 1 load en inglés, que en español significaría cargar, cuando el formulario se cargue. Vamos a dar el orden del código que escribí, porque al final esto también ya lo había escrito. Lo primero que escribí fue esto, digamos, cuando inicié mi programa. Cadena de conexión.
esta es la parte más básica para conectarse a una base de datos, por eso se llama cadena de conexión. Es una variable global. No puede, si desean pueden usarla así en distintos, en el button 1 así pudieron haberla escrito, pero como aquí la pudimos haber escrito, pero solamente si solamente la utilizáramos aquí donde estaba el button 1, o bueno, este método, el método button 1 click. Por eso decidí hacerla global, porque la vamos a estar utilizando en distintos ámbitos, en distintos button 1 click, button 2 click, en distintos métodos. Cadena de conexión es una variable string. Aquí si miramos está aquí. Por eso utilizamos aquí el form1 load. Es para cuando se cargue, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que la cadena de conexión tenga esto. Este string o esta cadena. Data source, localhost. Con esto especificamos de que la base de datos está está localmente o se encuentra en nuestra compu. Porque estas aplicaciones normalmente las bases de datos se encuentran en otras computadoras. Initial catalog, biblioteca. Initial catalog, como podemos ver aquí, el nombre de la base de datos que tenemos en SQL Management. Biblioteca. Recuerden que están separados todo esto con punto y coma. Dense cuenta que igual todo lo que hay aquí es una cadena de texto, por eso está de este color. Integrity security igual a true. Pónganlo como true, no como false. Debe ser true para que se permita la conexión a la base de datos. Esto, claro, yo estoy haciéndolo así, pero solamente porque para conectarme, digamos, a SQL Server, yo lo hago de una forma, ¿cómo decirlo? Cuando ustedes instalaron SQL Server, voy a abrir otra vez el SQL Management, les daba opciones de cómo asegurar de una vez su base de datos, como por contraseña o por autentificación de Windows. En otras palabras, la base de datos se autentica con la información, digamos, del sistema operativo. O sea, la base de datos solo va a funcionar en su computadora. Nadie más va a poder, ninguna otra computadora va a poder accesar a ella. Pero por fines del curso usamos eso, que es la forma más sencilla de conectarse a una base de datos. Si se dan cuenta aquí, Windows Authentication, autentificación de Windows. Nos conectamos. Bueno, solamente voy a abrir de nuevo el archivo que perdimos, donde se encuentran así los queries. Tenemos ya la cadena de conexión. Nos regresamos a button 1.click, que sería para el objeto que utilizamos para la nueva editorial, o bueno, el botón que utilizamos para insertar la nueva editorial. Primero, ¿qué hacemos? Creamos una nueva variable que se llama con. Es de tipo SQL Connection. Este es un tipo de variable compleja, o bueno, le podríamos decir que es declaración de objetos, pero no nos metamos tanto a eso. La cosa es de que al no ser un integer, al no ser un string, un double, alguno de esos tipos que vimos antes, esta es una variable, digamos, programada. Dime un momento. Podríamos llamarle a ese tipo de variable una variable de tipo objeto, pero esta variable simplemente podemos decir que es una variable que sirve especialmente para hacer una conexión a SQL. Ponemos con, como dijimos, es un objeto, estamos declarando un objeto.
Así que con tiene ya sus atributos, se podría decir, como, y los atributos y propiedades, métodos, funciones, todo eso se utilizan con punto. Así se llaman, con punto. Si ya tenemos con, entonces ¿qué hacemos? Connection string. Esta es una propiedad que debe especificarse en la variable con, que es es la cadena de conexión. ¿Y cuál le ponemos? Le asignamos la cadena de conexión que declaramos. O sea, esta cadena de conexión. Como ya sabemos, la aplicación ya tiene declarada que esta cadena de conexión desde el load. Así que no habrá ningún clavo, así como que la cadena esté vacía o algo por el estilo. Abrimos la conexión. Connection.open. Es bastante vital que hagan eso, que la conexión se abra. O sea, con .open. Si se dan cuenta, ya está llamando a este método. Con eso ya accesamos a la base de datos. Muy bien, necesitamos otro tipo de variable de tipo objeto, que es SQL command. ¿Cómo la declaramos? Dim command as new SQL command. Si se dan cuenta, para este tipo de variables de tipo objeto o de tipo objeto se utiliza la palabra new, a diferencia de cuando hacíamos dim command as integer para declarar una simple variable de tipo entero. Command.commandType, system.data, commandType.text. ¿Qué significa esto? Estamos dando a entender el tipo de comando que vamos a utilizar. Esta realmente ya es algo que podríamos decir que es el copy-paste. Podemos agregarla solo así. Bueno, con el nombre correcto, si utilizamos este nombre, claro, para la variable. Ahí dependiendo del nombre que ustedes deseen ponerle. CMD yo solo para abreviar comando. El tipo de comando sería de tipo texto. Así lo especificamos que es de tipo texto con esto. System.data.commandType.text. No necesitan quebrarse la cabeza viendo ahí como qué significa esto realmente, porque ni yo sé. Solo sé que se debe meter. Command.commandText es igual a insert. ¿Qué hacemos aquí? Aquí estamos metiendo ya la consulta que vamos a utilizar. Si se recuerdan, en la clase anterior yo hice inserciones desde el SQL Management con insert el nombre de la tabla y los campos donde vamos a meter datos. Ya no metemos ID editorial, el otro campo que tiene la tabla editorial. ¿Pero por qué? Porque es autoincrementable, siempre se va a agregar solo un número. Nombre, los valores. Aquí es donde estamos viendo la integración de SQL Server con la base de datos. Aquí lo que, como dije, es una simple conexión. Es una conexión a la base de datos. Y estamos utilizando sus consultas. ¿Y cómo utilizamos las consultas? Fácil, así metiendo la consulta aquí en el command text. Insertamos, vamos a ver, a la editorial el nombre. ¿Cuál es el valor del nombre? Aquí, si se recuerdan, lo que normalmente hacíamos en SQL Management era meter, digamos, Luis Jock. No, bueno, solo para la editorial, no sé, editorial 3, unos 3, 4, digamos, algo bastante inventado. Pero ¿qué estamos haciendo aquí? Ahí solo siempre vamos a estar metiendo ese valor. Lo que necesitamos es de que el programa funcione de forma dinámica, que lo que estamos metiendo en el campo en el textbox txt editorial vaya a la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Con esto, haciendo concatenación. Si se recuerdan, concatenación de cadenas se puede hacer entre una cadena de texto y una variable de texto, o
podría ser con esta txt.editorial.text. Si se recuerdan, los objetos tienen propiedades o atributos. Esas propiedades o atributos son un tipo de dato. Pueden ser de las complejas como objetos hasta los más simples, que es text. Algo y text. Si se dan cuenta aquí, cuando escribo text, aquí se muestra el tipo. .text as string. Si se dan cuenta, entonces es una cadena. Realmente con el Visual Studio podemos tener mucha ayuda para los que saben inglés o los que instalaron el Visual Studio en su forma en español, porque aquí dice exactamente lo que hace txt.editorial.text. El .text que hace, obtiene o establece el texto actual del System Windows Forms Textbox. Esto la verdad es irrelevante ahorita, solo nos importa esto: obtiene o establece el texto actual. ¿De quién? Del Textbox. Es todo esto, punto, la verdad sí es solo un dolor de cabeza. Innecesario, bastante innecesario. txt.editorial.text. Va. Al command, ¿qué le hacemos? El command tenemos que relacionarlo, o sea, el command, el SQL command con el SQL connection. O sea, el comando el comando SQL con la conexión SQL. Lo hacemos con esto, con esta asignación, que la conexión del comando va a ser a conexión. Ahora, como toque final sería este: command.execute not query. ¿Qué significa? Ejecutar un query que no devuelva nada, porque nosotros pudimos haber usado un select. Bueno, un momento. Aquí pudimos haber puesto un select para el caso que queremos consultar la tabla, pero como este, digamos. Un momento. Aquí tenemos que seleccionar la base de datos que estamos utilizando, si no siempre nos va a dar clavos. En el SQL Management hacemos esto. Ahí está. Podemos utilizar esta consulta. Este query lo podemos utilizar, pero al final, ¿qué nos devolvería? Nos devolvería esta tabla con valores. Un insert no devuelve nada. Simplemente se ejecuta, lo inserta al campo que el registro que estamos especificando, y ahí muere. Execute not query, por eso utilizamos este, porque command en realidad también puede usar este. Execute reader y algunos otros que devuelven un valor, digamos, que devolverían la tabla en una lista. Eso realmente ya no nos metemos a eso por ahora. Bueno, vamos a ver. Message box, ¿qué hacemos? Mostramos la nueva editorial fue insertada. Muy bien. Esto fue todo, digamos así, la ejecución cuando está correctamente, cuando hacemos una inserción de la forma correcta. ¿Qué es lo que cómo manejamos el error o el problema de que si no se está cumpliendo con las reglas que utilizamos o los constraints? Las reglas, constraints, es lo mismo en la base de datos, o sea, las llaves únicas, las llaves primarias, las llaves foráneas, o que nos estemos pasando de caracteres, digamos, en un varchar de 15, digamos, estamos metiendo 20. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo manejamos? Con esto, simple, con un try. La estructura de un try, vamos a ver. La estructura básica de un try sería así: escribimos try y le damos enter y ahí ya les tira toda la estructura. No tienen que saber mucho, solo lo cambiamos a SQL exception, porque exception maneja todo tipo de error. Aquí solo estamos manejando errores de tipo SQL.
aquí tiene error, pero es porque no hemos puesto esta librería. Importante, esta línea de código, importar librería, importar, digamos, solo metamos a importar esto, importar esta librería, podemos decir que son, bueno, sí, llamémoslo librería, al fin y al cabo. Importamos esta línea de código, simplemente importa lo que se conoce como una librería, que es un código, que es código ya preprogramado por ya sea X persona. Podríamos crear nosotros nuestras propias librerías, pero vamos a ver, esta es una creada por Microsoft para conectarse a SQL Server. Es vital que siempre exista en todo proyecto que estén utilizando bases de datos. Muy bien, conexión close. Vamos a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí entonces? El try va a manejar en este ámbito, o sea, aquí va a manejar todo lo que esté ejecutado correctamente. En caso de que lo que haya aquí, digamos, cualquier cosa que se encuentre aquí, solo vamos a ver, digamos esto, tenemos la instrucción 1 y instrucción 2. En caso de que una de estas instrucciones falle, algún tipo de error externo o algo así, más bien, específicamente sería aquí un error de tipo SQL, por eso SQL exception. Si sucede algún tipo de error de ese tipo, va a ejecutar lo que se encuentre aquí hasta end try. Bueno, no sería hasta end try en este caso. Nosotros estamos usando esto que se llama finally. Finally simplemente hace de que si hay un error en instrucción 1, instrucción 2, o si no hay errores así, independientemente de que hayan problemas aquí y te lleven aquí a catch, o que no hagan problemas, todo va a irse a finally. O bueno, todo esta estructura try catch va a terminar con finally. O sea, va a ejecutar la instrucción 4. ¿Saben qué? Realmente me equivoqué. Finally solo se ejecuta cuando este funciona, cuando el try funciona. O sea, cuando instrucción 1 y instrucción 2 funcionan. Hasta si hay un catch, o sea, si hay un error en alguna de todas las instrucciones que metemos aquí, hay algún tipo de error, va a irse a catch y ahí muere. O bueno, ahí muere y va a seguir ejecutándose. Aquí. Lo mismo con finally, en ese caso digamos try funciona, todo funciona, se va a finally y luego continúa. Para el caso de un problema, digamos en la instrucción 1, error, nos vamos a instrucción 3 y después a instrucción 5. Muy bien. Con close. ¿Por qué hicimos esto? Recuerden de que aquí hicimos la conexión a la base de datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si todo funcionó, cerremos la conexión. Cerremos la conexión a la base de datos. Y si algo falló, al final si falló algo, lo que va a hacer es SQL Server, o bueno, digo, nuestra aplicación, va a ser cerrar la conexión. No hay necesidad de colocar un .close. No hay necesidad de colocarlo porque todo falló, todo se fue al diablo. Esta línea de código por ahora ignórenla, no es necesaria ahorita para hasta donde hemos llegado. Muy bien. Ahorita vamos a
una editorial, digamos editorial Reina, vamos a insertar. Ahorita hagamos caso de que la biblioteca solo existe la editorial por ahora, solo existe esta pestaña, digamos. Agregamos nueva editorial insertada, como vimos en el ejemplo. Ejecutamos de nuevo aquí y aparece Reina. Es lo mismo que utilizamos aquí, que lo mismo que hacemos aquí. Vamos a ver. No, estamos en equivocado. Lo único que estamos haciendo en conclusión con SQL Server, digo con Visual Studio, es ejecutar de forma dinámica estas consultas. ¿Cómo lo hacemos? Digamos, Piedra Santa 2. Insert editorial nombre Piedra Santa 2. Ya lo logramos. Ejecutamos y aquí aparece Piedra Santa 2. Eso es lo que estamos haciendo básicamente, como dije, en SQL Server. Digo, en Visual Studio.